Buenas noches, compañeros, profesora. Mi nombre es Luisa Ríos y junto con mis compañeros Camila Jaramillo y José Mauricio Rendón venimos a hablarles un poco esta noche sobre lo que son los pactos o convenios colectivos. Bueno, inicialmente hay que decir que el pacto colectivo es un acuerdo que se celebra entre empleadores y trabajadores no sindicalizados de una organización. Como resultado de este convenio colectivo, estas dos partes condicionan el trabajo y productividad y como contrapartida se pactan una serie de obligaciones recíprocas que acuerdan una paz laboral. El pacto colectivo es un acto jurídico que se suscribe entre estas dos partes. Se aplica de manera similar a la convención colectiva y por disposición legal solo puede haber un pacto colectivo vigente por organización. Las regulaciones del pacto colectivo los encontramos en el Código Sustantivo del Trabajo, más específicamente en el título 3, que habla sobre convenciones, pactos colectivos y contratos sindicales. En su capítulo 2 sobre pactos colectivos existe el artículo 481, que habla sobre la celebración y efectos del pacto colectivo, y dice: los pactos colectivos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados se rigen por las disposiciones establecidas en los títulos 2 y 3, capítulo 1, parte segunda del Código Sustantivo del Trabajo, pero solamente son aplicables a quienes los hayan suscrito o adhieran posteriormente a ellos. ¿Qué quiere decir? Que lo que exista en ese convenio entre empleadores y trabajadores no sindicalizados va a competir o será responsabilidad de su cumplimiento solo de las personas que estuvieron ahí gestionando ese convenio. Bien sean los empleadores que llegaron a ese acuerdo con sus empleados o la fracción o la cantidad específica de empleados que llegaron a ese acuerdo con sus empleadores. Las demás personas que trabajen en la organización no tendrán la responsabilidad de cumplir este pacto o convenio a menos de que quieran adherirse a ellos. Bueno, posteriormente se encuentra un artículo de prohibición. Este dice que cuando el sindicato o sindicatos agrupen más de la tercera parte de los trabajadores de una empresa, ésta no podrá suscribir pactos colectivos o prorrogar los que tenga vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en una organización siquiera la tercera parte o más de esa tercera parte de los trabajadores están agrupados en un sindicato, ellos tienen la autoridad de decir: hombre, en esta organización no se puede hacer pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados, porque es que lo que ellos dialoguen o gestionen o lleguen a un acuerdo con nuestros empleadores no nos está representando como trabajadores, porque es que en el sindicato habemos más de la tercera parte y podemos o no estar de acuerdo con lo pactado, pero es preferible que todo lo que se pacte en cuanto a condiciones laborales sea a través del sindicato cuando tiene como esa participación de siquiera más de la tercera parte de los trabajadores. Entonces eso es lo que trata, de lo que trata ese artículo de prohibición. Pacto colectivo es una expresión que puede llegar a confundirse con lo que es la convención colectiva. Para aclararlo se puede revisar el paralelo que hizo la Corte Constitucional en la sentencia SU 342 del año 1995 en los siguientes términos. Tenemos que los pactos y las convenciones son instrumentos o mecanismos para la negociación colectiva destinada a dar solución y a poner fin a los conflictos colectivos de trabajo y a precaver que estos no vayan a desembocar en una huelga.
También tienen como finalidad fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Es decir, que unos y otros tienen no solo el carácter normativo, sino un elemento obligatorio o aspecto obligacional, con los alcances que quedaron precisados en la aludida sentencia C009 del año 1994. Y por último tenemos que los pactos y convenciones se rigen por las normas jurídicas comunes. E. El patrono goza de libertad para celebrar con los trabajadores no sindicalizados pactos colectivos, que pueden coexistir con convenciones colectivas de trabajo. No obstante, esta regla general tiene su excepción en el artículo 70 de la Ley 50 de 1990, en la cual dice: cuando el sindicato o sindicatos agrupen más de la tercera parte de los trabajadores de una empresa, ésta no podrá suscribir pactos colectivos o prorrogar los que tenga vigentes. Para finalizar, tenemos que el pacto colectivo es el acuerdo celebrado entre empleadores y trabajadores no sindicalizados, que se integran bajo una coalición temporal para suscribirlos. Sus efectos son aplicables a quienes lo suscriban y a quienes se adhieran posteriormente a él, y se rigen por las mismas disposiciones establecidas que para la convención colectiva en cuanto a negociación y efectos. El pacto colectivo debe celebrarse por escrito y se extenderá en tantos ejemplares cuantos sean las partes, y uno más que se debe depositar en la División de Relaciones Colectivas de Trabajo del Ministerio de la Protección Social. Esto a más tardar dentro de los 15 días siguientes al de su firma. En ningún caso la existencia de un pacto colectivo en una empresa impide al sindicato de sus trabajadores presentar pliego de peticiones y suscribir convenciones colectivas de trabajo. Tampoco la existencia del pacto colectivo podrá alterar la aplicación del principio según el cual a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condición de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. Muchas gracias, esto es nuestra exposición, espero que les haya servido y gustado.